Comienza siendo directo desde el primer momento, dejando claro que lo ocurrido en Abu Dhabi hace apenas 72 horas no permite introducciones suaves ni discursos diplomáticos. No se trata de una simple diferencia entre aliados, ni de un problema administrativo que se resolverá en pocos días. Lo que está ocurriendo, según él, es el desmantelamiento silencioso y metódico de los acuerdos de Abraham, pero no a través de declaraciones públicas o movimientos militares, sino mediante una guerra financiera. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas que revisan noticias o redes sociales no tienen idea de que esto está pasando. En sus manos, afirma tener un memorándum interno filtrado del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, un documento que ha circulado discretamente entre analistas financieros de Medio Oriente desde el lunes por la mañana. Este informe no muestra una simple revisión temporal de transacciones ni una auditoría rutinaria, sino el congelamiento sistemático y coordinado de 7.000 millones de dólares en activos vinculados a Israel, distribuidos en 16 instituciones financieras emiratíes. La precisión del movimiento es quirúrgica. La velocidad sorprendente. 7.000 millones. 16 instituciones y apenas 72 horas. A lo largo de los siguientes minutos, el profesor explica que este movimiento de los Emiratos Árabes Unidos representa el primer golpe real de una guerra financiera que podría redefinir el panorama geopolítico de Oriente Medio durante la próxima década. Según su análisis, este acto marca el posible fin de la normalización tal como se conocía y advierte que sus efectos podrían sentirse en mercados e inversiones con exposición a tecnología israelí o a economías del Golfo. También aclara que su análisis no se basa en especulaciones, sino en el documento filtrado del Banco Central, reportes verificados de agencias como Bloomberg y Reuters, y conversaciones con altos funcionarios bancarios bajo anonimato. Luego retrocede al origen del proceso para entender cómo se llegó a este punto. En septiembre de 2020, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primer país del Golfo en 26 años en normalizar relaciones con Israel en lo que se conoció como los Acuerdos de Abraham, impulsados por la administración Trump. Estos acuerdos fueron presentados como un nuevo capítulo de cooperación regional, paz económica y prosperidad compartida. Sin embargo, según el análisis del profesor, el verdadero motor nunca fue la diplomacia, sino el dinero. Entre 2020 y 2025, el comercio bilateral pasó prácticamente de cero a más de 12,3 mil millones de dólares anuales, con un crecimiento acelerado en sectores como tecnología, ciberseguridad, finanzas y defensa. Empresas israelíes abrieron oficinas en Dubái. Fondos soberanos emiratíes invirtieron miles de millones en startups israelíes y se establecieron decenas de acuerdos de cooperación. Para principios de 2026, cientos de empresas israelíes ya operaban dentro de los Emiratos Árabes Unidos, muchas de ellas concentradas en el Centro Financiero Internacional de Dubái, una zona económica especial con su propio marco legal. Este entorno permitió que Israel se integrara profundamente en el ecosistema financiero del Golfo, accediendo a capital, infraestructura bancaria y cadenas de suministro regionales antes cerradas durante décadas. En la práctica, los Emiratos no solo normalizaron relaciones, sino que transformaron esa normalización en un modelo de negocio, convirtiéndose en un puente financiero entre Israel y el mundo árabe. Este sistema generó enormes beneficios y para 2025 los Emiratos se habían convertido en uno de los principales socios comerciales de Israel a nivel global. Pero la historia da un giro cuando se revela lo ocurrido recientemente. El lunes 14 de abril, a las 9 de la mañana, el Banco Central de los Emiratos emitió una circular dirigida a todas las instituciones financieras del país, ordenando el congelamiento inmediato de cuentas y activos vinculados a entidades incluidas en una nueva lista de sanciones. Esa lista incluye decenas de empresas e individuos israelíes, así como empresas conjuntas con participación mayoritaria israelí. El valor total congelado asciende a aproximadamente 7.000 millones de dólares, incluyendo depósitos, valores, bienes inmuebles y obligaciones contractuales. No se trata de una confiscación, sino de un bloqueo total que impide cualquier movimiento de esos fondos. Lo más impactante es que la orden no incluye periodo de gracia ni mecanismo de apelación y exige cumplimiento inmediato. Incluso bancos importantes solicitaron aclaraciones sobre si las zonas financieras especiales estaban exentas, pero la respuesta fue negativa. La medida aplica a todo el territorio. Expertos financieros describen esta acción como una clara instrumentalización política del sistema económico, señalando que una decisión de esta magnitud solo puede provenir del más alto nivel del gobierno. Según el análisis, los sectores más afectados son tecnología de defensa, ciberseguridad e infraestructura crítica, precisamente donde se concentra la mayor inversión israelí
israelí en la región. Finalmente, el gobierno emiratí justifica la medida como respuesta a supuestas violaciones del derecho internacional humanitario y al uso de canales financieros para evadir sanciones relacionadas con el conflicto en Gaza. En lugar de presentar una confrontación directa entre estados, el argumento se centra en el incumplimiento de normas financieras internacionales, lo que convierte la decisión en una acción regulatoria más que política, al menos en su formulación oficial. Sin embargo, el profesor advierte que detrás de esta narrativa legal existe una estrategia mucho más profunda que apenas comienza a revelarse. Continúa ampliando la cronología de los acontecimientos y señala una reunión clave entre el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y su homólogo iraní en Mascate, Omán. Lo más importante, según destaca, es que este encuentro no fue anunciado previamente y solo apareció en comunicados oficiales después de haberse realizado. De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por medios como Al Jazeera en árabe, en esa conversación se trataron temas de desescalada regional, corredores humanitarios para Gaza y, especialmente, un concepto que el profesor pide no perder de vista: mecanismos de transparencia financiera en zonas de conflicto. Pocos días después, el 5 de abril, los Emiratos anunciaron la organización de una cumbre económica de emergencia de la Liga Árabe, centrada en la protección de la soberanía financiera árabe en una era de sanciones convertidas en armas. Esta reunión está programada para el 28 de abril en Abu Dhabi, con la participación de Irán como observador invitado, mientras que Israel no ha sido incluido. Para el profesor, esta secuencia no es casual ni reactiva, sino una estrategia cuidadosamente diseñada. Primero el acercamiento con Irán, luego la convocatoria regional y finalmente el congelamiento de activos israelíes por $7.000 millones. Según su interpretación, no es una respuesta aislada, sino un mensaje coordinado dirigido a múltiples actores globales, incluyendo Irán, Washington y Jerusalén. A continuación, introduce la tercera señal clave: el silencio de Arabia Saudí. Durante 72 horas tras el anuncio del congelamiento, Riad no ha emitido ninguna declaración oficial, ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni de agencias de prensa, ni de cuentas oficiales. En la diplomacia de Oriente Medio, explica, el silencio nunca es neutral. Siempre es una posición. Esto cobra especial relevancia porque Arabia Saudí lleva meses negociando su propia normalización con Israel. En conversaciones que incluyen a figuras estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esas negociaciones abarcan un posible acuerdo de defensa con Estados Unidos, cooperación en tecnología nuclear civil e inversiones conjuntas en proyectos estratégicos como desalinizadoras e inteligencia artificial. Si Arabia Saudí estuviera en desacuerdo con la acción de los Emiratos, habría reaccionado de inmediato, como ha hecho en otras crisis regionales en el pasado. Sin embargo, esta vez el silencio persiste. Para el profesor, esto puede interpretarse de dos maneras. O bien, Riad fue informado con antelación y no se opuso, o bien fue tomado por sorpresa, pero decidió no reaccionar para no contradecir el sentimiento público árabe que se opone en gran medida a la normalización en medio del conflicto en Gaza. En ambos casos, la ausencia de respuesta revela la fragilidad del marco actual de normalización en el Golfo. Después, el análisis se desplaza hacia lo que él considera la verdadera historia detrás de los titulares. Según explica, existen dos narrativas paralelas. La primera, la que muestran medios como CNN, BBC o Fox News, presenta el congelamiento de activos como una respuesta moral a la situación humanitaria en Gaza, una señal de límites dentro de la relación con Israel. Es una narrativa ordenada, coherente y alineada con el discurso humanitario esperado por el público occidental. Pero la segunda historia, que según él no está siendo contada, es mucho más profunda. Los Emiratos estarían reposicionándose para un Oriente Medio posterior a la influencia estadounidense. Desde 1991, Estados Unidos ha sido la potencia dominante en el Golfo, con bases militares, acuerdos de defensa y garantías de seguridad que han sostenido la estabilidad regional. Sin embargo, ese orden está debilitándose rápidamente debido a la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense en la región, el giro estratégico hacia Asia y la percepción creciente de que Washington ya no garantiza la seguridad como antes. En ese vacío de poder están avanzando dos actores principales: China e Irán. China se ha convertido en el mayor socio comercial de todos los países del Golfo, con un comercio con los Emiratos que alcanza los $240.000 millones en 2025, muy por encima del intercambio con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Irán ha ido reconstruyendo discretamente sus relaciones con varios países de la región, incluyendo Omán, Qatar y aparentemente también los Emiratos. En este contexto, el profesor plantea una lógica estratégica directa. Si Estados Unidos ya no garantiza la seguridad regional y si la
la alineación con Israel genera tensiones internas y externas, entonces el marco de normalización pierde sentido. Desde esta perspectiva, el congelamiento de activos no sería únicamente un gesto relacionado con Gaza, sino una señal de supervivencia estratégica. Los Emiratos estarían enviando múltiples mensajes: a Irán, que no buscan confrontación; a China, que priorizan el pragmatismo económico; y a Israel, que la relación ya no justifica el riesgo político y geopolítico. Finalmente, el profesor advierte sobre las consecuencias directas para inversores y empresas. Para quienes tienen exposición en empresas israelíes con operaciones en los Emiratos, lo ocurrido no es solo política internacional, sino un evento financiero con impacto directo en sus activos. También sugiere que empresas multinacionales con sede regional en Dubái deben entender este cambio como una señal de transformación regulatoria profunda. Además, menciona que otros países del Golfo, como Kuwait, Bahrein e incluso Marruecos, están comenzando a revisar o congelar aspectos de sus relaciones económicas con Israel, lo que podría indicar un efecto dominó regional. Según su análisis, cuando los primeros bloques comienzan a moverse en sistemas tan interconectados, el resto puede seguir rápidamente, como ha ocurrido en otros momentos históricos donde grandes potencias entraron en conflicto y otras emergieron aprovechando el vacío. Amplía su análisis histórico para explicar el contexto del conflicto actual. Recuerda la Guerra del Peloponeso, donde Atenas y Esparta, las dos grandes potencias de la antigua Grecia, se enfrentaron durante 27 años hasta quedar devastadas. Sin embargo, señala que ninguna de las dos terminó siendo la vencedora real. La potencia que emergió finalmente fue Macedonia, un reino del norte que había permanecido en gran medida neutral, conservando sus recursos mientras sus rivales se debilitaban mutuamente. Décadas después, Filipo de Macedonia dominó Grecia y su hijo Alejandro Magno extendió ese poder hasta Persia. Según el profesor, este patrón histórico se repite hoy con sorprendente claridad. Israel e Irán están atrapados en una confrontación creciente que incluye guerras por poder en países como Líbano, Siria, Irak y Yemen, además de ciberataques, asesinatos selectivos y enfrentamientos indirectos cada vez más intensos. Ambas naciones están destinando enormes recursos a defensa, mientras sus economías comienzan a resentirse. El crecimiento de Israel se ha desacelerado y la economía iraní incluso muestra contracción. En este escenario, los verdaderos beneficiados no son los protagonistas del conflicto, sino los actores regionales que mantienen relaciones con ambos lados, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, que continúan comerciando con China y posicionándose como intermediarios indispensables. En este marco, el profesor compara a los Emiratos con Macedonia, no como una de las potencias enfrentadas directamente, sino como el actor que observa cómo otros se desgastan y se prepara para aprovechar el nuevo equilibrio de poder. Desde esta perspectiva, el congelamiento de activos no sería un hecho aislado, sino una señal de que el momento de reposicionamiento estratégico ha llegado. Los acuerdos de Abraham, según su análisis, se firmaron en un mundo donde el poder estadounidense parecía permanente y donde Israel era visto como el actor dominante en la región. Pero en 2026, ese orden ya no existe, y los Emiratos serían el primer actor importante en reconocerlo abiertamente. A partir de ahí, el profesor plantea tres posibles escenarios futuros. El primero es el de la ruptura de la normalización. Si el congelamiento de activos no se revierte, otros países del Golfo podrían seguir el mismo camino, provocando una caída significativa del comercio y debilitando completamente la integración económica con Israel, aunque los acuerdos diplomáticos formales permanezcan. En este escenario, Arabia Saudí pospondría indefinidamente su propia normalización, y Israel quedaría más aislado en la región. El segundo escenario es el de una reversión negociada. En este caso, Israel y los Emiratos alcanzarían un acuerdo discreto. Concesiones limitadas en el conflicto de Gaza permitirían descongelar la mayoría de los activos, mientras se mantienen sanciones específicas. La normalización continuaría, pero bajo condiciones mucho más estrictas y con mayor supervisión gubernamental en las relaciones económicas. El tercer escenario es una realineación regional completa. En esta opción, los Emiratos profundizarían su acercamiento a Irán y adoptarían una postura de neutralidad activa, actuando como mediador entre diferentes bloques regionales. Este modelo sustituiría la lógica de alineación con Israel contra Irán por una estrategia de equilibrio pragmático con ambos actores, priorizando la estabilidad regional. Arabia Saudí, al observar este cambio, podría adoptar un enfoque similar, haciendo que la normalización pierda relevancia práctica, aunque no desaparezca formalmente. El profesor considera que el escenario más probable es el primero, una congelación progresiva de la normalización. Según su interpretación, el congelamiento de activos no es una táctica de negociación, sino una verdadera reorientación estratégica.
Los Emiratos no estarían intentando obtener concesiones de Israel, sino reduciendo su exposición a una alianza que ya no consideran beneficiosa. En este contexto, el silencio de Arabia Saudí se interpreta como una señal clave. Si Riad creyera que la situación es reversible, estaría mediando activamente, pero su falta de reacción indica que también está observando una transformación estructural. Finalmente, el análisis concluye con preguntas dirigidas al espectador. Si los Emiratos pueden congelar miles de millones en activos israelíes sin consecuencias inmediatas, ¿qué impediría que otros países del Golfo hagan lo mismo? Si Arabia Saudí permanece en silencio ante un cambio tan significativo, ¿qué revela eso sobre sus verdaderas prioridades? Y si el Golfo está reorganizándose para un Oriente Medio posterior a Estados Unidos, ¿qué implicaciones tendrá eso para la seguridad a largo plazo de Israel, que históricamente ha dependido del respaldo estadounidense o de la cooperación regional?